Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo capítulo de Bolsillo Chilevisión Noticias, programa donde revisamos la actualidad económica y financiera del país, donde abordamos distintas temáticas relativas al consumo con tips para ayudarlo a tomar siempre la mejor decisión. En nuestro primer bloque hablaremos de la recesión que podría vivir nuestro país en los próximos meses, todo luego del fuerte ajuste en el precio del cobre, la incertidumbre económica y la caída en la confianza empresarial. Analizaremos con expertos qué significa este panorama económico y cómo afectaría en el bolsillo de los chilenos. Luego veremos la decisión de la Corte Suprema de suspender el alza de los planes a las ISAPRES y que ordenó a quienes ya se les aplicó el incremento que las instituciones tienen que devolver el dinero por medio de excedentes. Analizaremos con expertos qué significa esta medida y cómo podría beneficiar a los afiliados de ISAPRES. Así comienza Bolsillo Chilevisión Noticias. Partamos con el tema que ha marcado la pauta estas últimas semanas, la inflación que afecta al mundo y también a nuestro país. Un reciente informe de la Universidad Católica indicó que la probabilidad de que Chile entre en recesión en los próximos meses aumentó a más del 70%. Los principales factores serían el ajuste del precio del cobre, la incertidumbre y la caída de la confianza empresarial. Inflación en Chile y en el mundo, pero hay un término que ha sonado en Estados Unidos y está repercutiendo en nuestro país. ¿Tú sabes en qué consiste una recesión? Más cesantía, menor productividad, mayor inflación. Un periodo de tiempo en el cual la economía no crece o más bien se contrae por la pérdida de empleo. Un 7 para ellos, porque claro, la recesión en estricto rigor, y si buscamos en internet, según la RAE, tiene como significado una depresión de las actividades económicas en general, que tiende a ser pasajera. Junto con el deterioro de la confianza, tanto en Chile como fuera, ¿verdad? La caída del precio del cobre y la mayor incertidumbre económica son los principales factores que explican el aumento de la probabilidad de recesión en Chile. Según el estudio del Centro Latinoamericano de Políticas Económicas y Sociales de la Universidad Católica, se determinó que durante el tercer trimestre y bajo 12 modelos económicos, nuestro país tiene altas probabilidades de entrar en una recesión. Y 10 de esos 12 muestran en julio un aumento de la probabilidad de recesión y 3 muestran una probabilidad mayor a 70% de que estemos en recesión ya en este momento. Eso considerando que el IMASEC de junio fue muy poco alentador, tan solo un 3,7%, su peor cifra desde finales del año pasado, iniciando un proceso de desaceleración económica. Para confirmar que este estudio esté en lo correcto hay que esperar el informe de actividad económica del tercer trimestre, pero la importancia de estos indicadores es que adelanta lo que podrá entregar el Banco Central. Iniciativas para estimular la inversión, para estimular o generar mayor productividad. Nosotros hemos estado haciendo nuestro trabajo por nuestra parte desde del lado del gobierno. El resultado del 4 de septiembre va a ser bien decidor y esperamos, cualquiera sea la decisión, que tengamos una hoja de ruta. Y así como Marcelo, son varios los que creen que una vez resuelta la incertidumbre política nacional, la economía podría comenzar a tener cierta estabilización para que la probable recesión no sea extensa. ¿Cuál es la receta para bajar la inflación? Las tasas de interés. Esto va a producir un freno en la economía. El problema está que estamos produciendo recesión. Lo normal sería bajar el crecimiento, pero no producir recesión. Eso sería el ideal y para evitarlo, el Banco Central desde el año pasado está subiendo las tasas de interés para que haya menor endeudamiento y así lo entendió esta trabajadora del centro de Santiago. Tratar de no comprar con las tarjetas de crédito porque obviamente uno tiene las tarjetas pero no tiene la liquidez para pagar el otro mes y tratar de ir ahorrando. Ese es un muy buen comienzo para cuidar su bolsillo. Tras el alza de productos que provoca la inflación, debería comenzar a haber menos demanda y luego la anunciada recesión. Por eso es importante ser cauteloso en lo que consume y, por sobre todo, cuidar su trabajo. Y siguiendo con temas económicos, Chile creció un 5,4% durante el segundo trimestre respecto al mismo periodo del año pasado, una cifra que muestra la desaceleración de la economía. Expertos prevén que el crecimiento seguirá disminuyendo en los próximos meses. En términos sencillos, la desaceleración económica se vería de esta forma. Veníamos de crecimientos mucho más altos, entonces ahí es el término de desaceleración. Crecemos, pero crecemos más lento. El auto sigue avanzando.
Así es, porque el Banco Central dio a conocer que durante el segundo trimestre del año, es decir, de abril a junio, nuestro país anotó un crecimiento de un 5,4% respecto al segundo trimestre, pero del año pasado. Ahora, este año, este segundo trimestre, se produjeron un 5,4% más de bienes y servicios de lo que se hizo un año atrás. Según el informe de cuentas nacionales, este segundo trimestre el país creció, poco pero creció, en comparación con el segundo trimestre del año pasado, que fue de un 18,9%. Bastante diferencia, dirá usted, pero la cifra del año anterior era un tanto engañadora, porque la comparación con el escenario del 2020 era bien diferente. El año 2020 se produjo muy poco, por lo tanto la vara quedó muy baja. El año 2021, como ya se empezaron a normalizar las cosas, se reactivó la producción de bienes y servicios. Como teníamos la vara muy baja, el salto que se pegó del 2020 hasta 2021 se notó mucho. En pocas palabras, este es un año donde podemos estar viendo una realidad más normal, entre comillas, porque hay que tener en cuenta ciertas cosas. Estamos con alzas de tasas de interés a nivel internacional, siguen los conflictos bélicos, el petróleo sigue alto, entonces eso también dificulta que este proceso de normalización de los precios sin perder el crecimiento sea rápido, básicamente. Claro, paso a paso, uno de los elementos que aportó y que mantuvo el crecimiento del país fue el comercio. Comercio, que fue el motor de la economía el año pasado, evidencia este segundo trimestre una alza de solo 1%, mientras que los bienes durables cayeron un 13,9%, en gran parte por temas de base de comparación, y los no durables crecieron un 3,4% anual. Los bienes no durables son aquellos que se utilizan a diario, como el transporte o vestimenta, tuvieron un alza, pero el efecto contrario fue en los bienes durables. Los vehículos, refrigeradores o elementos que son de largo tiempo fueron menos consumidos. Que está habiendo efecto a través de las alzas de interés del Banco Central y esta búsqueda de baja de los precios, dado que teníamos una economía hasta aproximadamente hace un año sobrecalentada. La minería, por su parte, se contrajo en un 4,5%. Hay que considerar que el periodo de abril a junio no se caracteriza por tener tanta actividad como a finales o a principios de año, pero al menos existe crecimiento en menor medida que el año anterior. Por eso se habla de una desaceleración. Tras la notoria desaceleración de la actividad económica que ha mostrado nuestro país, varios han hablado de una recesión, una palabra que asusta pero que podría trimestre a trimestre ir desapareciendo. Los expertos en la materia y también el gobierno esperan cerrar el año con cifras positivas. Una economía que avanza, pero luego retrocede, para en algún punto volver a la normalidad. Eso en términos prácticos ocurre cuando hablamos de recesión. Recesión técnica significa que baja la actividad económica, que baja 2 trimestres seguidos. Y además que baja en cifras negativas. Mucho se habla de que nuestro país podría entrar en una recesión e incluso que ya estaríamos pasando por una. Yo creo que sería apresurado señalar que porque tuvimos una variación negativa el primer trimestre y una variación de 0 el segundo, estemos hablando de una recesión. En el primer trimestre de este año tuvimos un desempeño de menos 0,6% y ahora en este último periodo, en este último trimestre, también tenemos una caída del orden del menos 0,01%. Opiniones opuestas de economistas, uno más técnico que otro. Lo que hay que tener claro es que para hablar de recesión tenemos que tener al menos 2 trimestres consecutivos del Producto Interno Bruto desestacionalizado en cifras negativas. Dicho eso, tenemos el cuarto trimestre del 2021 con 1,7%, el primer trimestre del 2022 con un menos 0,6% y el segundo trimestre de este año con un 0,0%. Según estas cifras entregadas por el Banco Central, solo en el primer trimestre hay cifras negativas, pero durante el segundo, o sea, de abril a junio, el nivel de actividad no tuvo variación. La economía está haciendo el ajuste que necesita, eso nos va a permitir reducir las presiones inflacionarias y tener un 2023 bastante más tranquilo, ya pasando todo este proceso de ajuste. Un ajuste que viene de una pandemia, seguida por un año donde hubo mucho dinero circulando y recién ahora se está ajustando a pesar de que tenemos altas cifras inflacionarias. El camino todavía sigue cuesta arriba. Yo creo que para el próximo año, este año entrando ya estamos en una recesión económica. Creo que sí, que estamos en una recesión, pero esta a nivel mundial. Yo creo que vamos a una recesión.
Y yo creo que sí, puede que vayamos camino allá. Tal parece que el sentir de los chilenos es que en algún momento, si no es ahora, podríamos pasar por una recesión. De todas formas, el pronóstico para fin de año es terminar al menos con cifras positivas. Las proyecciones más optimistas, si bien son modestas, hablan de una variación del crecimiento de un 1,6%. Un 1,6% que también proyectaron hace algunas semanas desde el gobierno. Pero si estamos o no en una recesión, ¿cuál debería ser el siguiente paso para evitarlo, simplemente para que sea de corto aliento? El gobierno debiese generar a través de la ley de presupuesto una serie de incentivos para la contratación estable de al menos de los próximos 2 años, donde podríamos tener recesión, inflación y además desempleo. Consultado el ministro de Hacienda sobre la posibilidad de entrar o no en recesión, dejó bien en claro que el riesgo está latente. Es posible que eso ocurra, pero es el ajuste que la economía chilena necesita. Entonces lo que nos tenemos que preocupar es que el ajuste sea efectivo. Y que en lo posible sea corto para no lamentar las graves consecuencias. Y para analizar lo que significa la recesión en Chile, tomamos contacto con Juan Ortiz, economista senior del Observatorio del Contexto Económico de la Universidad Diego Portales. ¿Cómo estás, Juan? Bienvenido a Chilevisión Noticias. Hola, muy buenos días. Quería partir explicando qué significa que la economía chilena pueda entrar en un escenario recesivo. ¿Qué implica un escenario recesivo para nuestro país? Bueno, primero que todo hay que definir qué estamos hablando de recesión y cómo se mide. En la práctica, la recesión, desde el punto de vista macroeconómico, se mide como una caída intertrimestral del Producto Interno Bruto desestacionalizado por 2 trimestres consecutivos. Es decir, que en la práctica la actividad muestra en nivel una caída en el valor de la producción de bienes finales durante 2 trimestres consecutivos. Por lo tanto, lo que estamos diciendo es que en la práctica una economía entra en recesión cuando su dinámica productiva cada vez es más acotada, es más baja. Por lo tanto, evidentemente, eso tiene un impacto en cuanto al bienestar de la sociedad. En ese sentido, en Chile todavía en la práctica no estamos en una recesión técnica. Si bien el PIB del primer trimestre desestacionalizado tuvo una caída intertrimestral de un 0,6%, vemos que el PIB trimestral del segundo trimestre desestacionalizado, según cuentas nacionales que publicó recientemente el Banco Central, está plano, es decir, una tasa de variación de un 0%, aunque si lo tomáramos a un segundo decimal sería una caída de 0,01%. Por lo tanto, en la práctica tenemos una economía estancada y lo que esperamos es que para el tercer trimestre del año sí podamos tener una caída intertrimestral negativa de la serie estacionalizada. Ahora, en contextos de crisis económica, vamos familiarizándonos con algunos conceptos. Uno de ellos es la recesión, el otro es la estanflación. ¿Con este escenario económico estamos en riesgo de caer en una estanflación? Bueno, mira, desde el punto de vista de la definición, la primera mirada es si efectivamente vamos a tener un escenario de una economía estancada. Hoy ya lo estamos teniendo, una economía estancada, con un escenario inflacionario bastante potente, con una inflación superior a un 13% anual, y las expectativas es una inflación que en el mes de agosto va a ser relativamente más alta en términos interanuales. Pero aquí hay que tener en cuenta un elemento importante, es qué parte del ciclo económico estamos. ¿Por qué? Porque Chile viene de un proceso de un crecimiento económico muy fuerte en el año 2021, con una cifra interanual de casi de un 12%. Eso llevó a que la economía estuviese en un proceso de sobrecalentamiento que todavía persiste parcialmente en el año 2022. ¿Qué quiere decir esto? Que el Producto Interno Bruto efectivo, el que mide el Banco Central, se ubicó sobre su nivel potencial, es decir, tenemos una economía acelerada, principalmente por un shock de gasto bien importante que todos conocemos las razones. Por lo tanto, ¿qué ocurre? Que hoy, en cierto modo, Chile es una economía desbalanceada, que necesitamos que la economía vaya convergiendo nuevamente a un conjunto de equilibrios macroeconómicos. Por lo tanto, en la práctica, es necesario que la economía paulatinamente se desacelere. Por lo tanto, este proceso que estamos viendo hoy de una posible estanflación, evidentemente va a ser así, pero hay que entenderlo como parte de un proceso de ajuste necesario. ¿Para qué? Para que en el mediano plazo la inflación vuelva a converger a la meta del Banco Central de un 3%. Por lo tanto, necesitamos que la economía, en cierto modo, desacelere este shock que se dio principalmente de demanda interna. Por lo tanto, si tú me preguntas, ¿estamos en una estanflación o vamos a llegar a esa estanflación? Como definición, sí, vamos a llegar a una estanflación, pero hay que verla desde el punto de vista que es como un mal necesario para converger a los equilibrios macroeconómicos que Chile perdió en gran parte producto del shock que generó la pandemia en la economía nacional, tanto en 2020 como en el año 2021.
Perfecto. Ahora, Juan, si tenemos que hablar a las familias chilenas en este contexto en el cual no hay mucho que puedan hacer en términos de mejorar la situación a nivel país, en forma individual cada una de ellas, pero sí pueden prepararse de alguna manera ante este escenario. ¿Cómo se pueden ir preparando para poder enfrentar de mejor manera un escenario recesivo en las familias chilenas? Bueno, mira, aquí el principal elemento clave en cuanto a las familias en el día a día es, por una parte, con respecto a la inflación, el escenario es tratar de contener el gasto. Es decir, la inflación lo que nos hace a todos es que drena la capacidad adquisitiva. Por lo tanto, para una familia lo relevante es tratar de ajustar el presupuesto de tal forma que uno no se endeude, toda vez que hoy inclusive las tasas de interés de créditos es bastante alta, y por otra parte permite cumplir un presupuesto de gasto en medio de un escenario inflacionario alto. Por lo tanto, aquí el primer llamado es organizarse en términos de los gastos que hacen las familias, la priorización, es decir, tratar de reducir el gasto en cierto tipo de consumo suntuario, por ejemplo, o de lujo, en cierto modo. Y por otra parte, además de esto, es tratar de refinanciar, por ejemplo, las deudas, si es que los puede hacer, de tal forma de paliar, digamos, problemas de caja que tenga a corto plazo. También es una medida óptima en un escenario como el que estamos actualmente. Y evidentemente el otro escenario es, desde el punto de vista del mercado laboral, ver opciones de mejora en la medida de lo posible, obviamente, aunque en el escenario que estamos hoy por hoy es bastante complejo esa posibilidad. Y si hablamos del precio del dólar, ¿cómo se vislumbra a mediano y a corto plazo, considerando que también, por supuesto, afecta en los consumos cotidianos de las familias chilenas? Mira, respecto al tema del tipo de cambio, siempre la proyección del tipo de cambio es bastante complejo, toda vez que es una variable que se determina día a día y está por sus fundamentales afectada por un sinfín de variables. Vemos los datos recientes, hemos visto que el tipo de cambio se ha depreciado relativamente, está en torno a 940, 950 pesos esta semana, y se ha dado principalmente por factores tanto externos, es decir, el dólar se ha fortalecido a nivel multilateral, tenemos una caída marginal en cuanto al precio del cobre, dado las cifras recientes en China. Y por otro elemento a nivel local, hay un elemento asociado a una incertidumbre que está todavía implícita, principalmente de índole político, y también está asociado en ese escenario el resultado del déficit tan alto de cuenta corriente que hemos visto con las cifras de cuentas nacionales, un déficit de un 8,5% del Producto Interno Bruto acumulado al segundo trimestre. Por lo tanto, hoy tenemos una serie de factores que nos han generado una presión a una depreciación de la moneda en términos nominales. Ahora, en relación con esta dinámica, insisto, predecir el comportamiento de si la próxima semana el tipo de cambio va a seguir depreciándose o si se va a apreciar la moneda, insisto, es difícil cuando vemos, por ejemplo, la información de la encuesta de expectativas del Banco Central. Evidentemente, el dato que espera el mercado es más bajo del que tenemos hoy, por ejemplo. Por lo tanto, bajo ese escenario, y si vemos la encuesta de expectativas, deberíamos esperar que el tipo de cambio tendiese a apreciarse marginalmente en las próximas semanas. Pero insisto, siempre el tipo de cambio es una variable que está determinada por múltiples factores, tanto externos como internos, que hace muy difícil su predicción puntual, por lo menos en el muy corto plazo. Excelente. Y cuando hablamos del precio del dólar, también siempre mencionamos, ¿verdad?, cómo incide en los alimentos, pero afecta también al precio de la benzina, por ejemplo. ¿Podría haber más alzas en el precio de las bencinas en los próximos meses, considerando todo este escenario económico que estamos describiendo? Mira, con respecto al tema del precio de las bencinas, vemos lo siguiente. Por una parte, el precio del petróleo Brent ha tenido una tendencia decreciente en los últimos meses. Hoy estamos cotizando con un precio de petróleo Brent por debajo de los $100 el barril, lo cual es una buena noticia. También se han reducido los costos de refinación del petróleo que se refina para transformarlo en gasolina o el diésel. Y si bien hoy todavía tenemos un tipo de cambio relativamente depreciado, vemos que efectivamente la diferencia a través de la operación del MEPCO entre el precio que publica ENAP la semana previa versus el precio base sin componente variable ha ido reduciendo. Y eso nos permite, por ejemplo, acá en los CQDP hacemos un boletín semanal del precio de los combustibles y proyectamos que este precio tendería a finalizar su rally al alza hacia mediados del mes de octubre, en el caso de la gasolina 93, y hacia fines del mes de octubre, principios del mes de noviembre, para el caso de la gasolina 97 y para el caso del diésel. Por lo tanto, todavía tenemos un espacio de incremento en cuanto al precio de los combustibles de consumo vehicular, pero ya el proceso, digamos, de alza permanente y que en cierto modo era como que no paraba en términos intertemporales, es decir, como que no se veía en qué momento pudiera finalizar este proceso, hoy lo estamos viendo. Es decir, ya hoy el mercado hoy se ha ajustado, el mercado petrolero se ha ajustado a los efectos de la guerra de Europa del Este, por lo tanto es una buena noticia y sin lugar
lugar a dudas podemos estar esperando que ya sea hacia finales del mes de octubre, es decir, de aquí a unos 2 meses más, estaremos esperando que efectivamente el precio de los combustibles de consumo vehicular tendiesen ya a finalizar su incremento permanente semanal que hemos visto en el último año y medio. Bien, clarísimo. Muchas gracias, Juan Ortiz, economista senior del Observatorio del Contexto Económico de la Universidad Diego Portales. Muchas gracias por conversar con nosotros. A ustedes, muchas gracias. Y se ha convertido en una pesadilla de los hogares chilenos y ha obligado a las familias a apretarse el cinturón. Hablamos de la inflación que en el mes de julio alcanzó su mayor nivel desde 1994. Ese fue el momento en que, después de décadas, al fin Chile logró controlar la alta inflación. ¿Cómo era nuestro país en esos años? Lo recordamos en el siguiente reportaje de Daniela Herrera. Lo que observamos desde bien lejos es el Chile de 1994. Hace 2 años que las micros amarillas circulan por la principal avenida de Santiago y los chilenos han tenido que acostumbrarse a identificar los recorridos por números en vez de colores. Es el año en que Mariposa Tecnicolor de Fito Páez se posiciona con fuerza en las radios. Las columnas de la catedral y la tribuna grita gol. Y también grita gol un joven Marcelo Salas. Así, el matador debuta en la selección chilena contra la Argentina de Maradona. Marcelo Salas. Sí, el mismo que este 1994 lleva a la Universidad de Chile a conseguir el título. La U vuelve a ser campeón tras 25 años de sequía. También celebra Eduardo Frei Ruiz Tagle, fanático acérrimo de la U y desde hace 10 meses presidente de la República. Sí, también es el año en que Patricio Aylwin traspasa la banda presidencial a otro demócrata cristiano. La economía del país consolida su estabilización y las pantallas del Paseo Ahumada muestran estos indicadores. Es la mirada al Chile de 1994, cuando la UF casi llegaba a los 11.000 pesos y el dólar estaba a la mitad del valor de hoy. El año en que por última vez Chile registró inflación de 2 dígitos. Nunca más la hubo hasta ahora. En las calles, en las plazas o en el transporte público, no hay lugar en Chile donde no se pronuncie la palabra inflación. ¿Cómo no? Si nuestro país llevaba más de 2 décadas librándose de ella y de a poco han regresado los fantasmas del pasado a nuestras conversaciones del día a día. A charlas como las de 2 amigas que se reencuentran en la calle Morandé. Uno como dueña de casa sabe economizar. Llevas tu cuenta del mes. Yo soy una persona muy buena para ahorrar, pero ahora no hay capacidad de ahorro. Lamentablemente no se puede. ¿Y para usted la crisis que estamos viviendo ahora es una de las peores de los últimos años, sintiéndola en el bolsillo? Sí, sí. Jimena se instaló en este kiosco frente a la puerta de Morandé 80 a comienzos de 1994, cuando Chile registraba una inflación de 13,1%. Sí, la misma que tenemos en la actualidad. Para que se haga una idea, si hoy hablamos del elevado precio del aceite y del pan, en esos años los chilenos se quejaban del zapallo y el tomate, cuyo valor se llegó a incrementar más de un 45%. Me acuerdo que en mi casa el tomate, que a nosotros nos encantaba el tomate, mi mamá compraba así como 2 tomates porque era muy caro para hacer ensaladita a la chilena, ¿cachai? Eran 18.000 pesos el sueldo mínimo en esos años. Y yo, ¿sabes por qué me acuerdo? Porque a mí me echaron por pedir permiso. Uno de mis hermanos, el Pato, me dice, ¿y por qué estás llorando? Digo, porque me echaron. Y me dice, ¿pero cuánto te pagan? 9.000 pesos. ¿Estás llorando por 9.000 pesos? Toma, ahí tenés 20. ¿Cachai? Yo de eso me acuerdo. Pero eran tiempos absolutamente distintos. Si este 2022 la noticia es que el costo de la vida se elevó a niveles no vistos en 28 años, los noticieros de esa época contaban otra historia.
es la vedette, es la promesa de bienestar, prácticamente un mesías redentor de un solo dígito, la corona de una economía de mercado bajo control. Es el IPC de diciembre de 0,3% que dejó a 1994 con una inflación solo comparable a la que tuvo Alessandri al inicio de los 60. Mesías Redentor le llamaban a un soñado 8,9% no visto desde 1960. Sí, tuvieron que pasar 34 años para que nuestro país volviera a inflaciones de un solo dígito. El gobierno celebraba. Una tasa de inflación baja permitió un aumento en el ingreso de los chilenos. Ha habido un importante incremento de los salarios reales como resultado de esta baja en la tasa de inflación y ya empezamos a sentir el impacto de la reactivación. Llegar a inflaciones de un dígito era algo muy deseado, muy seguido por la población. Había, yo creo, más conciencia en ese momento que ahora, producto de que veníamos de un periodo altamente inflacionario, de cuánto afectaba a los grupos más pobres la inflación. De hecho, se medía, existía el IPC de los pobres. Los registros de ese año muestran solo buenas noticias. Diario La Tercera titulaba La inflación en retirada y este gráfico dejaba atrás años difíciles cuando el costo de la vida se llegó a incrementar más de un 500% en los 70. El Banco Central, autónomo legalmente desde 1990, cumplía su tarea y superaba con creces la meta de inflación prevista. Los datos revelan un efecto directo en el bolsillo de los chilenos. Los salarios reales crecen a tasas del 7%. Es difícil transmitir las experiencias personales. El que no ha estado nunca en un terremoto se lo podrán contar, pero nunca lo va a sentir. Y lo mismo pasa con la inflación. Podremos decir fue difícil, pero nadie que no la haya vivido va a realmente sentir su impacto. Hoy día estamos viviéndolo, con una inflación bastante alta para nuestros estándares de los últimos años, pero bajísima comparado con lo que vivíamos en los 80, principios de los 90 y varias décadas antes de eso también. Juana Matamala tiene 68 años y sí que sabe de crisis inflacionarias en Chile. Desde los 20 años trabaja haciendo estas masas. Los calzones rotos, las sopaipillas y las empanadas son su especialidad. En una mañana podría fácilmente preparar 70. Y es que hay que trabajar más para aumentar los ingresos del hogar. La verdad es que no recuerdo que tuviera que estar juntando las monedas para poder, porque yo siempre tengo mis ahorros. Este es el de 500 que no pude llenar por los 2 años que tuvimos de pandemia, que este es para las vacaciones de verano, ¿ves? O sea, claro, sería para el 21, pero no fuimos. Simplemente no hubo vacaciones porque las monedas de 500 que iban a este chanchito se tuvieron que gastar en la casa. En estos cuadernos, Juana suma, resta, multiplica y saca cuentas para saber cuántas sopaipillas o empanadas es suficiente vender. Con ese dinero no solo comprará nuevamente insumos, también pagará la cuenta de la luz y los cilindros de gas. Mira, esto es 2016. Aceite vegetal. Ah, ese es de 5 litros. ¿A 5 litros? 5 litros. ¿Y 5.179? Sí, ahí en ese tiempo salían a 70 pesos los calzones rotos. Mire, 40 sopaipillas a 70 pesos también. Mira lo que encontré aquí. Bien. ¿Y eso? Yo puedo confiar en el Señor que me va a ayudar. Yo igual confío en el Señor que me va a ayudar. A lo mejor hoy día me faltaba el pan en la mañana, pero en la tarde estaba de sobra. Ahí está mi fortaleza. La inflación poco a poco va a ir aflojando. Mi principal preocupación económica mirando el futuro es el empleo y los salarios. Si la economía no vuelve a crecer, no vamos a recuperar el empleo y los salarios, y eso sí que le pega a todos los chilenos y chilenas. La experiencia ya la vivimos, las cifras también. Desafíos hay muchos, pero por el momento, algo de paciencia y a pasar el chaparrón de la inflación. Como dicen por ahí, no hay mal que dure 100 años.
Regresamos a Bolsillo, Chilevisión Noticias, y presta atención a esta iniciativa porque el gobierno dio a conocer un proyecto que denominó Supermercado Popular, un proyecto que aún se está evaluando pero que pretende que los productos de supermercado que están a punto de expirar tengan una utilidad mejor, ser recolectados para apoyar a los sectores más vulnerables. Manzanas verdes, naranjas jugosas y tomates bien rojos, de esas frutas y verduras estamos acostumbrados los chilenos, pero ¿qué pasa con aquellas que a la vista no son tan apetecibles? Por lo menos esta que está más madura y mira, ahí tenemos más amarillito. Sirven todavía, pero se la damos al que la necesite, más económica. Claro, porque nada se pierde y menos en este almacén. Botar la fruta o verdura es casi un pecado, por eso acá y en varios otros lugares se vende más barato, lo que no está en excelentísimas condiciones. Ha estado subiendo los precios, pero bueno, claro, cuando ya se madura un poquito más, que la gente no la quiere llevar, se la dejamos más económica para el que la necesita. Los precios han subido y los tiempos no están para botar nada. Por ejemplo, ¿sabe usted qué hacen los supermercados cuando una fruta o verdura ya no está tan bonita como antes? ¿O qué pasa con los productos que están a punto de vencer? No lo sé, supongo que la botarán, digamos. Y si la botan, es mejor entregársela a personas que la necesiten. Esa es la idea que pretende llevar a cabo el Ministerio de Desarrollo Social, o al menos algunas luces de eso entregó la ministra, que frutas, verduras y aquellos productos que estén por vencer no sean desperdiciados. El descarte en el supermercado, más que por condiciones de calidad, es por apariencia. Se ve que no está tan bonita la fruta o la verdura y por tanto no se selecciona. Así de simple, la jefa de cartera indicó que ya han tenido conversaciones con al menos 3 grandes cadenas de supermercados para poder llevar a cabo esta idea. Sería el mismo funcionamiento que los llamados microbancos en las ferias libres, que es básicamente una recolección de frutas y verduras en ferias libres para ir en ayuda de organizaciones sociales y, de paso, disminuir el desperdicio de alimentos. Lo mejor aquí en la feria, los mejores productos. La creación de al menos 70 microbancos en todas las regiones del país estaría impulsando que los supermercados también se adhieran. Las verduras también, sobre todo las de hoja, se empieza a deshidratar la hoja y no son seleccionadas por los compradores en el supermercado, quienes pueden elegir aquellas que sean visualmente más atractivas y se vean mejor. Una iniciativa aún en pañales y que busca que los supermercados entreguen alimentos como leche o yogurt que están a punto de vencer a organizaciones para darles un mejor destino. Yo creo que sería muy bien aceptada por la mayoría de la gente, porque la que no consume fruta y verdura es por los precios. Y si están en buen estado, digamos, y se pueden consumir bien, no hay problema. Ojalá que fuera así, se realizara. Según la Organización de las Naciones Unidas, el 45% de las frutas y verduras que se cosechan en el mundo terminan en vertederos, algo así como 3.700 millones de manzanas. Una iniciativa que por ahora ha sido bautizada como Supermercados Populares. Los hábitos de los consumidores siguen experimentando cambios relacionados fundamentalmente a la pandemia y la inflación. La crisis sanitaria aumentó la demanda por los artículos de limpieza, una necesidad que parece que sigue siendo prioritaria en los hogares y se suma al interés por comprar en mercados alternativos. Somos la mejor razón precio-calidad que existe en el mercado. Artículos alternativos, han venido efectivamente más clientes nuevos. Está muy bueno el precio también. Recargar el envase, aliviar la billetera y volver a recargar. Un sistema de compra que comienza a instalarse en el mercado de la venta de artículos de limpieza. Un ítem que ocupa un porcentaje importante del presupuesto de la canasta familiar. Detergentes, lavalosas, papel higiénico. Los precios de estos productos, según los consumidores, están cada vez más elevados. Yo compraba 4 rollos de confort a 1.200 a veces y ahora 1.600. Tiene que considerar el lavalosa, el confort, el detergente para... Ay, no, todo. El cloro. Entonces es mucha la plata que se va. Ponte tú en una canasta, ya estoy gastando como 30.000 pesos más en cada compra. Es que, de hecho, 7 de cada 10 personas cree que en los próximos 6 meses aumentará significativamente el valor de las compras domésticas. Pero lo que estamos observando es que la tendencia no va a ser a reducir los elementos que se consideran básicos, como los elementos de limpieza y desinfección, sino que va a ser profundizar en prácticas de búsqueda de alternativas más baratas, de compras al por mayor y de formatos que les sean más convenientes a las personas.
4 productos de limpieza de 3 litros cada uno por 15.000 pesos, 10% de descuento mostrando la tarjeta Vecino, Delivery y un sistema inspirado en el cuidado del medio ambiente. Son las consignas de este local de venta de artículos de limpieza y desinfección. Por ejemplo, si un cliente viene por detergente, le explicamos que los 3 litros de detergente valen 5.000 pesos. Y en este caso, la primera vez a ese valor hay que agregarle el valor del envase, que son 1.500 pesos. Y después todas las otras veces paga solamente el valor de la recarga. Según los clientes que llegaban al local, un sistema sencillo y sobre todo conveniente. Partí comprando el detergente, ahora tengo el limpiapiso, tengo el limpiavidrio, tengo casi todos los artículos de aseo con este sistema. Entonces me sale mucho más barato, el detergente igual es bueno. ¿Tienes algún cálculo estimado de cuántos pesos te estás ahorrando? Me ahorraba como cerca de 6-7 lucas más o menos. Probablemente en tiempos de inflación este dato es el más interesante. Que dicen, oye, ¿cómo puede ser bueno si es tan barato? Y por eso tenemos promociones para que los clientes nuevos prueben a muy bajo precio, con el envase incluido. Lo compra mi hija, lo compra mi hermana. ¿Dado el dato? Sí. Por 9.000 pesos te llevas 3 litros de detergente y 3 litros de suavizante. Sí, exactamente. Bien. Buena calidad. Súper. Se pide entonces 5.000 pesos. Otra tendencia que se instala es la compra por mayor y de marcas alternativas como esta. Muchos de ellos, por ejemplo, se organizan con otros familiares o vecinos para venir aquí y abastecerse para más de un mes. Dicen que con una inflación tan latente es mejor asegurarse. Confort, alcohol y todo, comprar acá mejor. No gastar más de la cuenta. Los papeles higiénicos son de mucha duración. Hemos notado que nuestros clientes antiguos cada vez también compran más productos, más volumen también de productos. Luego del fuerte crecimiento que tuvieron a raíz de la pandemia, la alta demanda por productos de higiene y limpieza se ha ido normalizando. Hay cierto indicio de que se han adoptado ciertos hábitos que incluyen una participación más relevante de ese tipo de artículos dentro de la canasta de consumo. La lista es larga cuando pensamos en los insumos necesarios para el aseo de la casa y algunos artículos se encarecen. Pese a ello, existe un claro aumento en la intención de compra. Por eso, hoy se cotiza más de una opción. Y googleamos con mi esposo, vimos los precios y después llegamos acá y eran mucho más convenientes. En este local, lo que más llevan es el papel higiénico. Tú puedes encontrar el mismo producto de la misma calidad, 5.000 pesos más barato. Una familia puede llegar a ahorrarse entre 30 a 40 lucas más o menos al mes. Consumidores que de manera progresiva comienzan a mirar el mercado alternativo, más activos en la búsqueda y comparación de precios. Para ellos, la compra del mes ya no es al azar. Este lunes comenzó el Travel Sale, ofertas para viajar dentro y fuera del país, que va a durar hasta el miércoles. Los destinos más cotizados por los chilenos son fuera del país, pero en Latinoamérica. ¿Por qué? El costo económico. A pesar de que siguen elevados los precios, es lo más conveniente. Somos brasileños, por causa de la pandemia. Hemos percibido que los precios subieron. De Brasil a Chile se vinieron a vacacionar. Es su primer día en nuestro país y ya notan que una que otra cosa está más caro de lo habitual. Alimentación, La comer, la comida es más cara. Pero por otro lado tenemos la tan volátil moneda estadounidense. Pero se preguntará, ¿qué tienen en común esta pareja y el dólar? Viajar, porque hoy darse este gusto no tiene el mismo costo que antes. Lo importante siempre es analizar. Si vamos a salir fuera, analizar la moneda local, si sale conveniente o no este viaje. Y por eso hay que tener mucho ojo al momento de comprar pasajes aéreos o paquetes turísticos, y especialmente ahora que comenzó el Travel Sale, una plataforma que reúne las mejores ofertas para viajar dentro y fuera del país. Dentro de los descuentos, lo que hemos visto, hay mayor oferta turística dentro de Latinoamérica. Es importante que con el alza del dólar, y como no se sabe cómo va a seguir escalando el dólar, la persona que compra ahora congela su dólar. Entonces las tarifas quedan al precio del dólar que está hoy en día. Dólar que este lunes cerró en 945 pesos, un precio alto considerando los días previos que había bajado los 900, llegando incluso a los 882 pesos.
Lo que más se está viendo en consultas es justamente en el extranjero, el Caribe y Río, y en Chile también, en norte y sur, San Pedro de Atacama, Mar Norte, Torres del Paine, entonces ahí están las investigaciones de las personas. Pero preguntémosles directamente, ¿qué prefieren, viajar dentro o fuera del país, pensando en el costo económico? ¿Chile es caro para viajar? Me quedó del año pasado un voucher de vuelo. Dubái. Sí. Los pasajes se nota que están harto más caros que en otras ocasiones. Sin lugar a dudas, ahora debe pensar bien el destino por su valor para viajar, pero también para estar ahí. Hay que poner todo en la balanza. Hoy en día no es un buen momento para viajar. Nos enfrentamos a un panorama económico negativo, alzas de precio, tipo de cambio alto. Y así suma y sigue, pero hagamos el ejercicio para que se dé cuenta cuánto han subido los precios. Si su destino fuera Barcelona y tiene la oferta de comprar el pasaje a $699 como se ofrece acá, el pasaje le estaría costando algo así como 660.000 pesos. Pero esos mismos $699 el año pasado le habrían salido cerca de 100.000 pesos menos. La persona al comprar también averigüe bien qué promociones especiales adicionales o qué descuentos adicionales hay. Ya lo sabe, para descubrir cuál podría ser su próximo viaje dentro o fuera del país, revise bien antes de comprar, porque las ganas siempre están, pero no siempre el dinero. Nosotros vamos a una pausa y ya volvemos con más Bolsillo Chilevisión Noticias. Regresamos a Bolsillo Chilevisión Noticias y ponga atención con la siguiente información porque el sorpresivo e inédito fallo de la Corte Suprema suspendió el alza de un 7,6% de los planes a las ISAPRES. Es para todos los afiliados, cerca de 3 millones de personas. Ahora el tribunal ordenó que a quienes ya se les aplicó el incremento, las instituciones deberán devolver el dinero por medio de excedentes. Cada vez que llega una carta... Francisco es uno de los afiliados a ISAPRE que decidió consultar a un abogado cuando recibió la carta de notificación del alza de su plan de salud en 7,6%. Así como él, miles de personas acudieron a la justicia para frenar el aumento y ganaron en la Corte de Apelaciones. Solo faltaba la decisión de la Corte Suprema. El máximo tribunal finalmente acogió los recursos y dejó sin efecto el alza de planes. Sin duda, un golpe a las ISAPRES. Abarca a todos los afiliados de las ISAPRE porque es importante decir que el alza no refiere a personas determinadas, sino que es un alza general. Y en consecuencia se ordena que se deje sin efecto y se devuelvan como excedentes los fondos que se hubieran pagado en razón del reajuste. El inédito fallo de la Corte Suprema por 5 votos a 0 no solo ordenó frenar el aumento de planes para las 300.000 personas que han recurrido a tribunales, sino que congeló el incremento para la totalidad de los afiliados del sistema, o sea, más de 3 millones de beneficiarios. Me parece súper bien la medida. La mayoría de la gente llega y paga y no sabe qué es lo que está pasando. Así que mientras estemos todos informados me parece súper bien. Antes yo pagaba 1 UF y ahora estoy pagando casi 3,8 UF. Y siempre es notificación, o sea, en ningún momento te explican el por qué. No, siempre es notificación. El fallo del máximo tribunal expone que las alzas al tope de lo permitido, aplicadas por las ISAPRES, fueron arbitrarias, al comunicar de manera general el aumento del valor de los planes a los afiliados sin entregar mayores antecedentes que justifiquen el incremento. La Corte confirma que las ISAPRES tienen una especie de rol social, básicamente un rol dentro de la seguridad social, y que en ese sentido deben someterse a las mismas reglas y requisitos de los órganos de la Administración del Estado, ¿ya? Y por ende tienen que justificar sus actos. Además, la Suprema ordenó que las ISAPRES restituyan el dinero en excedentes en caso de que ya se haya aplicado un alza de precios. Según cifras de la Superintendencia de Salud, solo durante julio el sistema obtuvo ingresos por casi 10.000 millones de pesos producto del alza de 7,6% que recién se empezó a aplicar. En consecuencia puede haber un alza, pero lo que no puede haber es un alza que no tenga la justificación que se exige desde el punto de vista legal. Lo que se libera entonces es de pagar este reajuste, que es el que se ha considerado que carecía de justificación. Según cifras de la Asociación de ISAPRES, en costas judiciales la industria estima que deberán pagar 34.000 millones de pesos este año, un panorama que empeora ante la decisión del máximo tribunal de frenar el alza en los planes de salud. El gremio de las aseguradoras declinó participar de esta nota, mientras que afiliados como Francisco celebran la noticia.
Y para analizar en qué consiste esta suspensión de los planes de las ISAPRES, tomamos contacto con Christopher Gottschalk, abogado y académico USEM. ¿Cómo estás, Christopher? Bienvenido a Chilevisión Noticias. Hola, Daniel, ¿cómo estás? Muchas gracias. Lo veíamos en la nota. ¿En qué consiste este fallo de la Corte Suprema que permite frenar el aumento de los planes de las ISAPRES? A ver, esto básicamente son 12 fallos por ISAPRES, por distintas ISAPRES, y básicamente lo que hace son 3 cosas. Lo primero es que determina que para reajustar los precios base de los planes de salud, la consideración es a toda la ISAPRE y no caso a caso. En algunas cortes de las apelaciones se había establecido esto que estoy señalando. Y lo segundo establece que deja sin efecto las alzas de los planes de salud, deja sin efecto las alzas, las cartas de educación de los planes de salud, y curiosamente, y esto es la novedad de este fallo, es que establece que deja sin efecto todas las alzas, no solo a la parte recurrente, no solo al afiliado que presenta este recurso de protección, sino todos los afiliados de la ISAPRE. Y lo tercero, que es lo más llamativo, por lo menos desde el punto de vista jurídico, es que ordena al secretario de la Corte Suprema informarle a las demás cortes de apelaciones el contenido de este fallo, ¿ya? Para que lo tengan presente al momento de resolver las cortes de apelaciones que lo están viendo en primera instancia. Perfecto. ¿Y qué efectos tiene esta medida para los afiliados de las ISAPRES? Hay algunos que hablan incluso de que podrían quebrar las ISAPRES, que esto podría tener también repercusiones en los afiliados. ¿Están así? A ver, lo que hace este fallo es deja sin efecto las alzas. Entonces, se entiende básicamente que todas las alzas de la ISAPRE en particular van a quedar sin efecto. Sí, porque el procedimiento no fue el correcto. Eso significa que de alguna forma van a tener que restituir la diferencia entre el precio base bien reajustado y este precio base que fue ilegal y arbitrario señalado por la Corte. Es una forma que tiene que resolver ahora la Superintendencia de Salud. Lo otro es que en el mes de junio de 2022, este reajuste del 7,6% significó más o menos 10.000 millones de pesos para la ISAPRE, que de una parte van a tener que devolverlo a los cotizantes. Y lo otro es que hay casi 300.000 recursos de protección interpuestos por cotizantes, que lo más probable es que la mayoría de ellos van a ser condenados en costas. Es decir, 300.000 cotizantes o 300.000 recursos de protección por, en promedio, 50 o 60.000 pesos significa un detrimento no menor para las ISAPRES. ¿Qué va a pasar con las ISAPRES? Difícil saberlo, pero en el fondo, efectivamente, hay un tema financiero económico que no es menor para el mundo de la salud privada, ¿ya? Que es un hecho evidente, que está en una situación bastante compleja, y no solo por esto, sino también por la pandemia, por haberse integrado a la red de salud pública, y eso significa haber disminuido tal vez sus ingresos por prestación ambulatoria o por prestaciones de laboratorio, y tener que haberse sometido, ¿no es cierto?, a las disposiciones del MinSal. Y en palabras simples, ¿qué tiene que hacer una persona si es que le suben el plan unilateralmente pese al fallo de la Corte Suprema? A ver, el recurso de protección establece que uno puede recurrir, ¿no es cierto?, a la Corte cuando hay una acción ilegal arbitraria dentro de los 30 días de ocurrido. También existe una posibilidad de recurrir de forma administrativa a través de la Superintendencia de Salud. Pero el fallo es bastante, o los fallos señalan que las alzas o los reajustes más bien quedan sin efecto. Entonces, técnicamente no deberían realizar ninguna acción, sino que la ISAPRE de oficio, a través de las instrucciones de la Superintendencia, debería ver la forma en cómo compensa y deja sin efecto estos reajustes, tanto para los que se mantienen en las ISAPRES como para aquellos que cambiaron el plan de salud o se cambiaron de ISAPRE. De hecho, lo dice textual los fallos de la Corte Suprema. ¿Y qué otras medidas se pueden hacer para fiscalizar que las ISAPRES no suban arbitrariamente el costo de los planes? Una posibilidad, como digo yo, es recurrir de protección, como lo han hecho casi 300.000 personas este año, y lo otro es reclamar directamente a la superintendencia. ¿Ya? Este fallo, la novedad que tiene es que básicamente no produce un efecto entre las partes, que es la regla general, ¿no es cierto?, en materia de sentencias judiciales, sino que va más allá. Y va más allá al dejar sin efecto el reajuste para todos los cotizantes. En virtud de eso, no veo que otras posibilidades más haya, porque ya la solución estaría dada por el efecto general, ¿no es cierto?, de este fallo. Entonces, no sería tan necesario que muchas personas concurrieran, en este caso, a la Superintendencia de Salud para pedir el alza del reajuste
pensando en que el plazo del recurso de protección ya caducó. Ahora, para que quede absolutamente claro, en este caso se refiere a el alza que se aplicó este año. En el futuro podría volver a haber alza, digamos, eso no se descarta. Es que lo que pasa es que el alza es válido y es legal. La forma en que el llamado de atención que hace la Corte Suprema es que para llegar a ese monto, que es 7,6%, las ISAPRES no lo justificaron de acuerdo a los criterios objetivos que establece la ley. De hecho, una de las cosas que tienen que hacer ahora la ISAPRES es volver a calcular e informar este reajuste y cómo llegan a ellos. Entonces, lo más probable es que hayan alza, sí. ¿Es legal el alza? Sí. El problema particular es que la forma en que se justifica el alza es ilegal, o es la arbitraria, más bien dice la Corte. ¿Y por qué lo dice? Porque incluso señala que las ISAPRES tienen un rol social y básicamente de seguridad social y que están sujetas a los mismos principios que los órganos de la administración del Estado. Entonces, es mucho más quisquilloso, por decirlo así, con respecto a las ISAPRES al momento de notificar el alza. O sea, no solo tienen que señalarla, tienen que justificarla. Y ahí está el error, en el fondo, de las ISAPRES. Y en línea con eso, ¿qué medidas podría adoptar el gobierno para poder prevenir el alza de los cobros excesivos, por ejemplo, en los planes de las ISAPRES en el futuro? La verdad es que yo, por lo que veo, la única posibilidad... A ver, el alza y el reajuste de los precios base está por ley. O sea, la ley 21.350 lo autoriza y le ordena a la Superintendencia de Salud llegar a ese cálculo. La verdad es que tal vez una de las posibilidades sea las multas por no cumplir con esto, o de frentón es un cambio regulatorio o una modificación legal. No es mucho más lo que se puede hacer desde ese punto de vista, en mi opinión. Perfecto. Muchas gracias, Christopher Gottschalk, abogado y académico USEN, por esta entrevista. Y de esta forma terminamos este capítulo de Bolsillo Chilevisión Noticias. Los invitamos a que sigan en nuestra programación y que revisen más información sobre este y otros temas en nuestro sitio web chbnoticias.cl y también en nuestras redes sociales y Pluto TV. Continúen en nuestra sintonía. Nos vemos en un próximo capítulo.